Bueno, abra su Biblia, Romanos 8:30 vamos a mostrar. Recuerden que uno de los comentarios que hice fue que la carta a la iglesia de Roma de parte del apóstol Pablo es tal vez una de los textos más teológicos. Cuando digo teológico, no digo que es una cosa que anda por las nubes, bien poco práctico, no. La teología es muy práctica. La teología es conocer a Dios. Teo, Dios, logía, doctrina, enseñanza. Conocer a Dios es la cosa más práctica. Porque si no conocemos a Dios, nos fabricamos un Dios. Y queremos que ese Dios. Y nos engañamos. Mucha gente que cree que su Dios es así, así, se va a encontrar en el infierno preguntándose, bueno, yo creí. ¿Se escuchan? Así. Entonces, y parto de allí. Cuando uno de los ramos del Instituto de Teología Propia, que es el estudio de los atributos de Dios, y vimos que habían dos atributos muy particulares de Dios, aparte de su eternidad, que ya es tremendo, que hacen de Dios estos dos atributos el Dios vivo, único y verdadero. ¿Y cuál es? Todo Dios es verdadero, pero estos dos atributos, nadie que se diga Dios como Dios que ha inventado los hombres los tiene. Uno es santo. Dios es santo. Cuando dice santo, santo, santo. ¿Si quiere entrar la mamá? Sí. No hay problema. ¿Qué significa santo? Que en Dios no hay pecado, que en Dios no hay mancha, que en Dios no hay mala intención, que en Dios no hay tiniebla. Él es santo, eternamente santo, infinitamente santo en todos sus atributos. Es el único ser que existe en todo el universo que es santo, santo, santo. Amén. Y el otro atributo, que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él gobierna la creación según su carácter, su plan. Y Él decide y elige los medios y los tiempos de su gobierno en la creación. Es decir, Dios no depende ni decide según el hombre. No depende ni decide lo que el hombre desea. No decide ni depende de lo que el hombre piensa. No decide ni depende de lo que el hombre haga. Dios depende de sí mismo. Y en todo. Esto es lo que en teología se llama la aceidad de Dios. Que Dios depende solo de sí mismo. En cambio nosotros los seres humanos, ¿cuántos seres humanos hay aquí? Amén. Los seres humanos somos criaturas. El sentido de criatura es que somos creados. Todo lo que hay en la creación es porque se llama así, porque ha sido creado. Y esto se nos olvida. Porque a veces creemos porque podemos hacer tantas cosas. Pensar, filosofar, construir, destruir, inventar. ¿Qué más? Amar. Y todo ello lo podemos hacer sin Dios. ¿Cierto? Pero olvidamos que esa capacidad nos la ha dado Dios. ¿Cierto? Pero el hombre se olvida de eso. Nos la dio Dios, revelando que somos una cosa, incapaces de dirigirnos a Dios con gratitud, con reverencia, con sometimiento, con amor,
con humildad. ¿Por qué tenemos esa incapacidad? El ser humano natural, por el pecado. El pecado que busca en nosotros, el pecado busca la gloria humana. ¿Y cuando nos acordamos de Dios? No estamos enfermos, no estamos en una aflicción grande. Y después, ¿qué pasó? A Dios lo metemos ahí en una caja del olvido. Hasta el próximo conflicto. ¿O no? El mundo vive así. Vivíamos así antes de llegar a Cristo. Amén. Y déjeme decirle, y algunos cristianos también viven así. Por desgracia. Entonces, ¿por qué? Cuando el ser humano no tiene a Dios por medio de Cristo, ¿qué hace el ser humano? Se fabrica un Dios. Se fabrica un Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque este Dios santo y que hace lo que quiere y cuando quiere, no fastidia. Hasta nos molesta. ¿Cómo que Dios hace lo que quiere? Y yo leo la Biblia y yo sé que Él tiene que hacer así. Y hay iglesias aquí, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, donde hay predicadores que dicen, Dios no puede hacer nada si yo no decreto. Esa es la soberbia del diablo metida adentro. Y pasan por cristianos. Pero eso es doctrina de demonio. Entonces nos fabricamos un Dios para que sea más o menos parecido a nosotros y nos aconscienta todas las porquerías que pensamos y hacemos. Entonces, pero tenemos una gran bendición, hermano, que Dios es misericordioso, paciente y amoroso. Gracias a Dios, ¿no? Amén. Para con sus criaturas, y por ello escoge para hacer el bien de su creación, y una creación contaminada por el pecado. Entonces Dios escoge y elige hacer el bien, y escoge y elige a quién hacer el bien. ¿Cierto? Entonces el título de este sermón se llama La elección de Dios y la incapacidad del hombre. Romanos 8:30. Vamos a leer. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ver. Padre bueno, Padre eterno, te pedimos y rogamos, Señor, que pueda el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, guiar nuestro corazón y entendimiento, Señor, sobre esta palabra, Señor. Que esta palabra que exalta tu soberanía, exalta tu ser rey, tu ser Señor de señores. ¿Sí? Te damos gracias por ello, Señor. Y te pedimos y rogamos un corazón humilde para aceptarlo, para amar esta palabra, para amarte, Señor. Nosotros somos muy orgullosos, Señor. Queremos ser muy independientes de ti, Señor. Te pido y te rogamos, Señor, que no sea así, que nos ayude a repulsar nuestro pecado, nuestra independencia, nuestra autonomía, Señor, nuestro querer ser rey sobre todas las cosas. Elimina, Señor, límpianos de esa maldad, Señor, y ayúdanos, Señor, a depender de tu palabra, de tu persona, Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor, porque para eso nos fuimos creados y para eso nos han llevado aquí. Padre, te lo agradecemos siempre, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Aquí hay 4 palabras, que cada una de ellas es todo un programa. ¿Sí? ¿Cuál es? La palabra predestinó, llamó, justificó, glorificó. 4 palabras. Y cada una de ellas
está relacionada con ¿qué? Con Cristo. Está relacionada con Cristo y con la obra de salvación, con el Evangelio. En 29a, siempre en Romanos, ¿qué dice? Porque los que antes conoció también los predestinó. Entonces la pregunta es, ¿a quién conoció? ¿Y para qué predestinó? La respuesta está ahí, ¿cierto? Dice, para ser parecidos a Jesucristo. ¿Y a quién conoció? Efesios 1.4. Vamos a Efesios 1.4. También vamos a usar ese versículo, que es paralelo al 29. ¿Qué dice? Amén. ¿Ya? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿A quién? A los creyentes. A los que iban a ser salvados. Él ya nos conocía. Ahora, hay muchos teólogos ahí que le dan vuelta a esto, no, eso no quiere decir eso, en fin, y se dan vuelta y vuelta, pero ahí está. Ahí está. Entonces, para que el propósito, para que fuésemos santos, y que dice Romanos 29, para ser semejantes a Cristo. Eso es paralelo. Ser santo es crecer en la imagen de Jesucristo. ¿Cuál es la imagen de Jesucristo? Cuando usted ve a Jesucristo resucitado en el Apocalipsis, vemos su gloria, pero también incluye qué cosa en la imagen, el carácter. Ser edificado en el carácter santo de Jesucristo. Eso habla para que fuésemos santos, hechos conforme a Cristo. Entonces, ¿por qué Dios elige? Siempre, ¿por qué Dios tiene que elegir? ¿Qué necesidad tiene Dios de elegir? Él tiene el poder para salvar a todos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué elige? ¿Es justo lo que Dios elija a algunos y a otros no? Porque siempre, no, si Dios elige, entonces no es justo. A ver, si su hijo, que se acaba de mandar un condor y se sacó un 1 en el colegio y repitió el año, llega a la casa y dice, papá, ¿por qué voy a salir? ¿Por qué te vestí así? ¿Ah? ¿Y por qué tú tenés que hacer esto y yo? ¿Qué le diría usted a su hijo? ¿Qué le diría? A ver, yo soy tu padre, ¿cierto? O yo soy tu madre. Segundo, tú estás en deuda conmigo. Y esto tenés que arreglar eso. A veces nosotros, los seres humanos, le pedimos cuenta. ¿Por qué tú tienes que decir? Nosotros somos raza caída. Nosotros de eso decimos, el único mandato que Dios le dio a Adán, uno solo, no le dio 10, uno solo. Después le decimos a Dios, Dios, ¿por qué tú eliges? No es justo. ¿Se dan cuenta? Pero eso lo escuchamos muy común. No en el mundo. Pero el mundo ni siquiera a veces le interesa. Es la iglesia. Entonces él ahora toda una teología nueva en que Dios, el que elige el hombre. Yo elijo creer o no creer. Bueno, ahí vamos a ver. Para que entendamos nuestra posición en la posición de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender por qué elige Dios? ¿Para qué elige Dios? Primero, porque Él es dueño de la creación. ¿No? ¿Acaso usted no es dueño de hacer lo que quiere en su casa? ¿Por qué a Dios le decimos que no? Que no podía hacer lo que quería. Esa es la primera cosa que tenemos que tener claro. Lo segundo, tenemos que recordar, aquí vamos a entrar en el tema, que todo ser humano nace caído, nace con la naturaleza pecaminosa, nacemos muertos espiritualmente, hermano. Es decir, sin ninguna comunión con Dios.
creador. Somos una raza bajo juicio. Desde Adán y Eva. ¿Cuál es la señal de que estamos bajo juicio? Que morimos. Morimos. Todo lo que vive en la creación muere. ¿A causa de qué? Del pecado. La muerte es juicio. Todo ser humano muere y todo lo que vive muere a causa del pecado intrínseco ¿en quién? En los seres humanos. Está todo contaminado de pecado. Vamos a ver algunos versículos. Porque esto pareciera que, no sé, fue Calvino el que inventó esto. No, esto viene del Antiguo. Vamos a citar solo algunos versículos nomás. Eclesiastés 7:20. ¿Qué dice? Eclesiastés, Antiguo Testamento. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí está. ¿Lo dice quién? Eclesiastés lo escribió Salomón. Salomón. El hombre más sabio de la antigüedad. No hay hombre justo que no peque. O sea, no hay hombre en la tierra que no cometa pecado. ¿De qué está hablando? Está hablando de eso, de nuestra naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, Romanos, quiero decir, 3, 10 al 12. El apóstol Pablo, citando un salmo del Antiguo Testamento, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles para Dios. Desechable significa eso. No hay quien haga lo bueno, no hay, dice, ¿cuántos? Ni siquiera. Y después, por ejemplo, en el 17, no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? Hay irreverencia, hay desafío hacia la persona de Dios. Entonces la profundidad del pecado y la radicalidad del pecado en el ser humano, ¿cómo la podemos entender? ¿Dónde la podemos percibir? En la Biblia, ¿no? Lo podemos percibir nosotros nos creemos muy buenos, ¿sabes? No, yo soy pecador, pero no tanto como ese. ¿Se ha fijado eso? No, yo soy un buen cristiano. Mejor que estamos siempre comparándonos con otros, cuando nuestra comparación debe ser con Cristo, hermano. Y ahí estamos todos faltos. Entonces debemos ser todos humildes y someternos para crecer. Porque si nos estamos comparando con otros, como lo hace el mundo, no crecemos. Porque siempre nos vamos a creer mejores en algo sobre los demás. Eso es orgullo, es soberbia. Soberbia en acción. Entonces, veamos Jeremías 17, 9, 10, el profeta Jeremías. Vamos a ver hartos versículos, porque más que hacer largos comentarios, Jeremías 17, 9, 10. ¿Qué dice? Amén. ¿Ya? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Dice, engañoso es el corazón. Recordemos algo. ¿Qué significa corazón en términos judíos? Significa
pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Lo que hay dentro, lo que decide, lo que maquina dentro y después se expresa en actos, en palabras, acciones. Dice, Jeremías dice, ¿quién conoce el corazón? Solo Dios. Porque nosotros a veces nos hacemos eso nosotros mismos. Ya cuando decimos yo creo que en el fondo soy mejor que él, ya nos engañamos. Así que nos hacemos la soberbia, nos pone unos lentes aquí que dicen tú eres mejor. Y cada lente dice tú eres mejor. Pero no es así. Pero también lo dijo el mismo Señor Jesús. Mateo 15, se lo leo yo. Del 19 al 20. Disputando o aclarando con los fariseos, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Más se buscará una infección. Pero ahí está hablando de contaminación espiritual. Dice, no. La contaminación sale del corazón, es decir, ¿de dónde? Del interior del ser humano. Y eso habla de qué? De que nuestra naturaleza interior es pecaminosa. ¿Cómo lo llama el apóstol Pablo? El viejo hombre. ¿Cierto? Eso es, que está lleno de malignidad y engaño. El pecado no es un elemento adquirido por malos ejemplos o por relaciones sociales, sino que es nuestra naturaleza interior, que manifiesta pecado en todo lo que hacemos y pensamos. Y es tanto así el pecado, y tiene tal poder en nosotros, que no engaña. Pero yo quiero mostrarles un ejemplo que está en la Biblia, en el periodo de la tribulación. El periodo de la tribulación va a ser un tiempo de 7 años de juicio. ¿Cierto? Veamos cómo se comportaron los hombres. Hago un paréntesis, y quiero usar una palabra. La dimensión del pecado, ¿cuál es? Es que está todo contaminado el pecado. Así que el pecado es inclusivo. Una palabra de moda, no les gusta, es todo inclusivo. Bueno, el pecado es lo más inclusivo que hay. No queda nadie fuera del pecado. Entonces Dios selecciona porque es exclusivo. Y vamos a verlo después, pero volvamos al punto. En ese tiempo tan terrible, ¿qué iban a hacer y decir los hombres? En su mayoría, por lo menos. Apocalipsis 6, 15 y 16. ¿Alguien puede estar ahí, por favor? Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y la ira del Cordero. Mire, aquí hay tres cosas. Personas de toda condición, social, intelectual, racial, lo que sea, dice, saben que todo lo que está sucediendo viene del cielo, de Cristo, del Cordero. O sea, entienden lo que está sucediendo. 2. Buscan huir, esconderse de Cristo y del juicio. Y 3. ¿Qué es lo que no hace? Arrepentirse. ¿Se fijan? Arranquemos del juicio. Veamos, arrepintámonos, pidamos perdón, a lo mejor para tener misericordia. Como los canutos decían antes, esa iglesia que se fue, dicen que Dios perdona, ¿no? Pidámosle misericordia. ¿No? Escuchamos, escondámonos del juicio, de ese que está. No se arrepiente. Apocalipsis 9, 18. 9, 18 al 21, se lo leo yo. Y aquí viene la consecuencia o la secuencia. Por estas tres plagas
fue muerta la tercera parte de los hombres. Está hablando de la tercera parte de los hombres del planeta. Hoy día, ¿cuántos millones de habitantes hay? 7.000 millones. La tercera parte, ¿cuánto sería? 2.000 y algo más millones de muertos. Es como que se muriera la mayor parte de China. China es más de 2.000 millones. O la India. Es como si todos los habitantes de América Latina desaparecieran, de parte de Europa. ¿Dónde van a meter tantos muertos? Y aquí, ¿esto qué significa? Significa tres cosas. Esto es producto de una plaga, varias cosas. Pero esto significa, por ejemplo, un colapso sanitario completo. Un colapso económico. Porque se va a parar la producción. Por muertos y la destrucción del aparato productivo. ¿Y qué más? Y esto va a significar aumento del desastre. ¿Qué cosa? Hambre, peste y guerras por sobrevivir. ¿No? ¿Se acuerdan del terremoto de 2010? ¿Cierto? Se veía como la gente asaltaba los supermercados. Y se ve que en algunas poblaciones los habitantes de esas villas o poblaciones se armaron para defender, para que no los fueran a saquear. ¿Se imaginan una situación así? ¿Qué es lo que va a hacer? Hacer una guerra campal, casa por casa, calle por calle, población por población. ¿Por qué? Por el pan, por el agua. Bueno, paréntesis. Entonces dice, ¿y sabe por qué lo dije? Ahora me acordé, ¿por qué? Porque dice, oh, estamos en la tribulación. No, no tenemos idea de lo que es la tribulación. Oh, hay guerra, mira, la guerra que me... No, si todavía esto es juego de cabros chicos. Juego de jardín infantil respecto a lo que viene de sus 7 años. Entonces dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. De aquí viene. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ese es el poder del pecado, hermano, que se va a expandir con toda su potencia maléfica durante ese periodo. Y cuando habla de que dice hechicerías, es una palabra en griego que se deduce de farmaquea, de donde viene la palabra farmacia. ¿Por qué? Porque la hechicería estaba ligada a la drogadicción. Por eso le llaman a la farmacopea hechicería en la antigüedad. Todos los ritos que hacían estaban ligados al consumo de drogas. Bueno, entonces, no buscan a Dios, no se arrepienten, aún sabiendo lo que está sucediendo y saben de quién viene. Se manifestará en ese tiempo sin trabas toda la pecaminosidad humana, estimulada, propugnada y empujada por el tirano. ¿Cuál va a ser el tirano en ese tiempo? El tirano del diablo, el anticristo. Mateo 24:12.
Amén. ¿Ya? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se encierra. El Señor Jesús, hablando en Mateo 24, precisamente del último tiempo, de los 7 años de tribulación, que dice, será tan grave la maldad que el amor de muchos, está hablando de creyentes también, se va a enfriar. O sea, eso va a ser tremendo. Para decir más o menos el poder del pecado que hay en nosotros. ¿Por qué no se manifiesta? Porque hay trabas para que se manifieste. Pero en ese tiempo no van a haber trabas, todo lo contrario. Entonces, todo esto nos habla de la dimensión del pecado que abarca toda la creación. Es decir, es inclusivo, no discrimina a nadie el pecado. Y de la profundidad del pecado en la creación, que se demuestra con que hay muerte. De modo que el ser humano, sabiendo de Dios, no se somete, no quiere conocerlo, no le da gratitud, no le da la alabanza y la gloria como Dios, creador y redentor. Hermano, basta ver, si usted salga afuera, ¿cuánta gente anda el día domingo al fútbol? Estadio lleno. Cita el mismo estadio, o llena los estadios el día domingo para orar. Y harán algunos canutos por ahí. Pero el mundo es así. No quiere conocer, sabiendo de Dios. Romanos 1, 21. Volvamos a Romanos. Que es el pasaje clásico donde el apóstol Pablo pone el dedo en la llaga en este caso. Cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Es decir, cayó en tinieblas, está ciego. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, idolatría, etc. Toda persona sin Cristo vive en esta condición. Que tenga un nivel de moralidad o que sea muy inmoral, vive en la condición de que de negar la gloria a Dios. El ser humano ama sus pecados, hermano. Nadie lo confiesa. Pero dígame cuál ese pecado que a usted le gustaba tanto. Cada uno de nosotros. Y en ese sentido, con Dios, nosotros todos tenemos tejado vidrio, como se dice vulgarmente. Cuando decimos, Dios, ve mi corazón, sí, pídele perdón, por si acaso. Porque todos tenemos tejado de vidrio. Entonces, pero todos amamos el pecado. Ahora lo amamos menos porque estamos en Cristo. Pero hubo un momento que amamos mucho nuestros pecados. Por ejemplo, amando nuestros pecados, ¿qué es lo que odiamos? Las consecuencias del pecado. Un fornicario, ¿qué es lo que odia? Cuando la mujer que quedó embarazada o la mujer le reclaman que tiene que asumir. ¿Qué hacen? Se van con otras mujeres y siguen fornicando. Pero odia qué cosa? Las consecuencias de su fornicación. ¿O no? El que se droga o el alcohólico siente placer, se siente bien drogarse con el alcohólico. ¿O no? Pero odia porque lo está destruyendo. Esa parte la odia. Entonces, para no sentir, vuelve a consumir más todavía. Y es esclavo de un vicio a causa de qué? Del pecado. Más encima se engaña. No, yo puedo salir en cualquier momento. ¿Has escuchado eso? Los borrachos lo escuchan. No, yo en cualquier momento después. No existe. Para decir que el pecado está tan radicado en nosotros. Otro ejemplo. El ladrón. ¿Has visto esos ladrones que pescan? No, yo soy pobre, no, yo me arrepiento. Cuando gritan eso, a mí me da risa. Porque hay gente que dice, no, pobrecito, no, si es una táctica.
Además se arrepienten y gritan cuando los pillan. ¿O no? Y cuando están en público, para que no les pegue, los carabineros los conocen. Los dejan ir, vuelven a robar. ¿Se fijan? ¿O no? Y estos son casos extremos, pero en la vida cotidiana de un hombre o una mujer sin Cristo, vivimos así, hermano. Entonces, ¿qué más? Por tanto, el ser humano natural no está en condición y capacidad espiritual para elegir a Dios, hermano. Sabiendo de Dios, no quiere someterse a Dios, no quiere darles a Dios. No tiene la capacidad para vivir para Dios por la fe en Cristo, obedeciendo y conociendo a Cristo. Y fíjese esto, hermano, si Dios no eligiera, por esta condición humana, nadie se salvaría. ¿O no? Nadie se salvaría. Porque es una raza caída. Y lo vemos y lo empezamos a examinar, si lo empezamos a examinar con los ojos de Dios, lo vemos acá 5 minutos, 1 minuto. Ahora las noticias, miremos nuestra vida así, no sé, 24 horas, y siempre hay algo ahí que... Si Dios dijera, mire, yo no voy a elegir a nadie, yo soy democrático, yo no soy injusto, que ustedes opten. Nadie, se lo he firmado con la palabra de Dios, que nadie elegiría a Dios. Vivir para Dios. Someterse a Dios. Buscarse un santo. Nadie. Eso es la exigencia de Dios. Nadie. Y dar gloria a Dios. ¿No? Entonces Dios elige, y Dios lo sabe. Y desde siempre ha elegido, y desde el principio ha elegido. Quiero mostrarle. ¿Y por qué Dios tiene que elegir? Porque el ser humano, sabiendo de Dios, no quiere que Dios se meta en su vida. Yo he visto gente acá en la iglesia, y cuando están regulando también, y hay gente que a la iglesia, qué bonito el culto, sí, Señor, yo sentí esto, y la palabra buena, pero hasta ahí nomás, no. ¿Cuál es la frase que usan cuando Dios no quiere que se metan? No hay que ser fanático. No, eso es ser fanático. Estoy viviendo para Dios, un santo Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo el pecado que dice, no, tú mandas. Nosotros queremos gobernar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos? No queremos que Dios se meta en nuestra vida. Que no se meta a guiarla, a cambiarla, a modelarla según su voluntad. Sino que Dios venga cuando yo lo necesito. No estoy afligido. Esto no es incredulidad, pero es una actitud satánica. Y ni cuenta nos da. Juan 3, 16, 18. Es el versículo más conocido en el mundo. Porque de tal manera amó. ¿Que alguien lo pueda leer, por favor? Amén. ¿El 16 al cuánto? El 18. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vamos a ver 4 cosas. Así, me las voy a mencionar nomás. Primero, Cristo es la manifestación del inmenso amor de Dios por su creación, ¿cierto? El primer punto. Una creación contaminada por el pecado. 2, el que confía su vida a Cristo, que es el amor de Dios, no se condena, sino que tiene asegurada vida eterna. 3, Dios envía a su Hijo no a condenar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Por eso lo envía a salvarlo, ¿cierto? Y 4, la salvación
de la condenación del mundo es individual. El que cree, individual. El que cree, ya sabe. Y el que no cree, ya ha sido condenado. Mire, pero el que no confía está condenado con el mundo. La liberación de la condena eterna a causa del pecado es por fe en Cristo. Y esta es una cosa que la manejamos y no, si es por fe. Pero yo tuve una curiosidad, ir a averiguar qué significa en griego esta palabra fe. Y la palabra en griego es pistis. Y la palabra en griego, pistis, significa fidelidad, hermano. Entonces, podríamos releerlo así. Porque de tal manera amó Dios, que dio su Hijo unigénito para que el que sea fiel. Y el que no es fiel es condenado. Ya tiene otro sentido, ¿se fija? Porque el creer es muy, no sé, hasta el diablo puede creer en el sentido de saber, porque nosotros usamos mucho en ese sentido, en castellano. Pero en griego tiene la idea de fidelidad, ser fiel. ¿Quién es fiel? Sometido, obediente. Ese es el sentido de Mateo 7, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, esos son los muchos que creen. Señor, nosotros echamos demonios, y fui diácono, y prediqué, y fui calvinista, y la doctrina de la gracia. ¿Ah? ¿Pero qué le va a decir el Señor? El que hace la voluntad, el que es fiel, eso se refiere cuando hacer la voluntad de mi Padre. Y porque no fuimos fieles, Él no nos conoce. Y es interesante, y yo lo anoté y dije, para que entendamos que el creer no es solo saber que existe, es que yo creo en Él, yo sé que está ahí, me espera, es bueno, puro amor, no, es mentira. Eso es incompleto. Ahí estamos fabricando un Dios a nuestra manera, o un Cristo a nuestra manera. El que es fiel se salva. Sigamos. Efesios 2, 8, 9. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fidelidad? Para vivir en Cristo. ¿Quién nos da esa fidelidad? Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice? Lo leo yo. Cuando dice, porque por gracia sois salvos, es un regalo, ¿cierto? Gracia significa regalo. Por medio de la fe, fidelidad. Esto no de vosotros, pues el don de Dios. Entonces Dios nos regala el Salvador, nos regala la fidelidad para ser salvos. Cuando se pone la canción, la salvación es del Señor, completa. Seguimos. Entonces, si Él nos pone en el camino de salvación, si Él nos pone la fe para andar en ese camino de salvación, ¿qué podemos decir? Dios ha elegido. Y como decía al principio, ha elegido desde el inicio. Deuteronomio 7, 6, 7. Vamos al puro versículo aquí. Vamos a correr. Deuteronomio 7, 6, 7. Deuteronomio 6:7. ¿Ya? Y las repetirás a tus hijos, y las hablarás en ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 7, 6, 7. 7, 6, 7. El inverso. Sí. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para darle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Amén.
¿Por qué eligió a Israel? Porque era un gran pueblo, poderoso, guerrero, fiel. No, es más insignificante. Dios lo escogió. ¿Por qué? Según el propósito, la voluntad, el amor y sus propias decisiones. Juan 6:70, el Señor Jesús le dice a los discípulos, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Él no solo los escogió sabiendo quién era, también sabía que uno de ellos era hijo del diablo. Entonces él sabe quién tiene en la iglesia. No le podemos contar cuentos. En Juan 6:37, por ejemplo, vamos a Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿De qué está hablando? Está hablando de que la iglesia es un regalo de Dios al Padre. La iglesia es un regalo de Dios al Padre y Dios eligió el regalo, como usted elige un regalo, ¿o no? Exactamente igual, con todas las diferencias lógicas que podemos tener. En 1 Corintios 1, 27 y 24. ¿Qué encuentran ahí? 1 Corintios 1, 27 al 29. Pastor, ¿lo puede repetir, por favor? 1 Corintios 1, 27 y 29. Gracias. Ya. ¿Quién lo puede leer? ¿Amén? Amén. Ya. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. En su presencia. Se parece, digamos, al que leímos de Deuteronomio respecto a Israel, ¿cierto? Yo te elegí, no, porque era el último. O sea, Dios elige según su persona, su propósito y voluntad. Vamos a Apocalipsis 17:14. Y dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, ¿qué dice? Y elegidos y fieles. Creyentes. ¿Sí? Fieles. Romanos 9:15. Lo leo yo, del 15 al 16. 9, 15, 16, cuando dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Solo hasta ahí nomás con los versículos. ¿Sí? Muchos versículos, y esa es una pequeña parte, ¿no? Afirman de que Dios coge. Dios elige según su soberano propósito, su soberano deseo, su soberana voluntad. Dios es misericordioso, ¿qué significa? No nos da el castigo que merecemos. Dios nos regala la salvación, nos hace justos y nos da lo que no merecemos. ¿Por qué? Porque nos escogió. Y nos escogió no porque fuéramos, como dijo el
lo mejor, no. Como dice en Corintios, no. Que Él tuvo misericordia. ¿Por qué tuvo misericordia? Porque le dio la gana. Y no podemos interpelar a Dios. La seguridad de nuestra salvación depende absolutamente de Dios, el cual también, y escuche esto, el cual también coloca en el que es salvo el querer con el hacer. Eso está en Filipenses 2:13. Porque la carta está dirigida a cristianos. Le dice, Dios ha puesto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que tomemos las decisiones correctas. ¿Cuál es la primera decisión? Someterme a Dios. Buscarlo en su palabra. Orar. Confesar pecados. Dios pone el querer como el hacer. Y Dios trabaja en nosotros por medio del Espíritu Santo. Siempre, en todo momento. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo en el mundo? Está en Juan 16. El Espíritu redarguye de pecado. Pero hermano, esa es una obra constante. Y no solo con los incrédulos, sino también con los creyentes. Eso es. Dice, pecado, justicia y de juicio. Está siempre recordando los pecados. ¿No? Todo voy a hablar de los creyentes. De justicia es que por Cristo somos justos. Y de juicio es que el mundo y el malo están ya condenados. Ya se emitió la condena. Pero esto es un recordatorio permanente, hermano. Porque cuando nos recordamos que en Cristo y solo en Cristo fuimos salvos y podemos vivir santamente para la gloria de Dios, estamos siempre pidiendo perdón por nuestros pecados diarios. Y esa es la obra constante del Espíritu Santo en el mundo y en nosotros. Que tiene efectos diferentes, obviamente. Pero es una obra constante. Cuando dicen, no, yo no tengo por qué orar, hermano, no, también. O sea, le tiene un muro a caer al Espíritu Santo, un muro por todos lados. El Espíritu Santo está siempre obrando en esto. Somos nosotros los que le ponemos el límite. No hay que ser fanáticos. Todas esas palabras y esos pensamientos. Entonces lo está recordando siempre. Hasta que esto sea parte de nuestra persona. Y eso se refleja en que en actos, en pensamientos, en sentimientos santificados. Para decirlo, en actos, palabra y deseo. Pensamientos, sentimientos, etc. Por tanto, entender que Dios es soberano y que somos salvos en Cristo por el propósito y la buena voluntad de Dios debe llenarnos ¿de qué? De gratitud. La gratitud hacia Dios debe ser algo gozoso. Gracias, Señor. No sé por qué me elegiste. ¿Por qué no soy salvo? No tengo idea, porque yo era el peor. Pero gracias, Señor, y me gozo en ello. Y a veces nosotros no tenemos ese gozo. Pensamos que Dios no nos ha dado lo suficiente. Pero recordemos que nos sacó de la condena. Eso se nos olvida. Nos sacó de una condena eterna. Entonces, como se nos olvida eso, pensamos que el vaso está medio lleno, que falta. Eso es carnal, eso es no conocer a Dios y no entender la obra de salvación que Dios hizo. Por eso conocer a Dios y entender nuestro pecado y la obra que hizo Dios por medio de Cristo nos tiene que llenar de gratitud. Yo estoy muy agradecido al Señor, primero porque me salvó, porque yo debería estar muerto y el Señor seguía siendo justo. Segundo, porque me hizo pastor. Y tercero, porque me manda gente para que me oiga. Es un milagro esto. ¿O no?
Pero nosotros, mira, es que falta esto, es que claro, faltan muchas cosas. Pero en tanto gocémonos con lo que tenemos y trabajemos por lo demás. Pero nosotros siempre estamos pensando en lo que falta. Y si Dios no nos quiere dar nada, quiere que nos gocemos con lo que tenemos, partamos de ahí. Pero nuestra carne pide más. Entonces, la pregunta es, ¿estamos creciendo en gratitud, amor, sometimiento voluntario a Cristo? El pastor lo dijo la semana pasada, dar fruto. Bueno, eso es dar fruto, comenzar de ahí. Yo no voy a dar fruto si estoy pensando en lo que me falta. Y le estoy reclamando a Dios todos los días. El Señor ya hago esto. Y me hinco y hago ayuno y hago todo. No, pues eso es gózate con lo que ya tienes. Gózate de mi gracia, le dijo al apóstol Pablo que le sacara el aguijón de no sé dónde. No te lo voy a sacar, pero gózate de mi gracia. Y nosotros a veces no nos gozamos de esa gracia. Queremos más. Falta esto. Que no a todos. Si a se le diste eso, Señor, ¿por qué no me lo da a mí? Estamos mirando, bueno, pura carne, ¿no? De esa llena de pecado. Y así estamos hablando con Dios. Examine. Está creciendo en gratitud, en amor, sometimiento voluntario, deseos de servir al Señor para que Él sea glorificado. No para que los hermanos me miren y digan, que el hermano es espiritual. Si queremos dar fruto, para glorificar a Dios, debemos examinarnos. Pero ¿cómo nos examinamos? Con el espejo. ¿Cuál es nuestro espejo? La palabra. Y eso me da la medida, si estoy creciendo en la dirección correcta o simplemente estoy yendo a otro lado. O me falta crecer en esto, o me falta crecer en esto, o me falta, estoy apenas en los inicios, siempre estamos en los inicios. Pero eso nos va a dar la medida y la pausa. Entonces, si hay, y eso nos mostrará qué cosa, pecados que confesar y arrepentirnos, hábitos que cambiar, pensamientos que erradicar, sentimientos que santificar, una voluntad que fortalecer. Y eso se lo va a decir la palabra. Meta su corazón en la palabra. No un ratito. Una vez al mes, un ratito al mes. Cada día, no. Un ratito cada día. Y orando, buscando que el Señor le abra el entendimiento de su corazón. Vamos a concluir con 2 Corintios. 2 Corintios 13. Es una exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Reprobado significa condenado. Miren, hermano, esa es una exhortación. A mí, al preparar esta semana, a mí es